nosotros creemos que eso no se puede hacer, Marcos, ¿verdad? O sea, si hay una cosa que realmente se intentó desde que todo este lío arrancó ahí por el mes de marzo, es justamente buscar opciones, alternativas, protocolos para que el servicio de justicia vuelva a abrirse. Nosotros manejamos un contexto que no se puede obviar, que es, por un lado, la misma mujer que está pidiendo esto es la misma mujer que cerró el Poder Judicial el año pasado en una huelga otra vez de casi 30 días, una huelga que fue declarada ilegal en 2 instancias de manera unánime y que supuso un atraso de los trabajos durante mes y medio. Sí. En la víspera de una feria judicial que supuso otro atraso, que a su vez se sumó al parate que se dio durante los meses de marzo, abril y los primeros días de mayo. Sí. O sea, cualquier persona que tuvo en ese momento que decidir ciertas cosas conflictivas o ciertos derechos, por lo que sea, en términos de cobro de dinero, por cualquier tipo de discusión, todo eso se vio parado durante un semestre. Sí, sí. Y en aquel momento, las discusiones que se plantearon no fueron en términos absolutos, en el sentido de decir abrir como sea, sino que el colegio simplemente se acercó a la Corte y todos los colegios de las diferentes ciudades del país hicieron lo propio, ofreciendo alternativas conforme a su coyuntura, que hoy la Corte está haciendo. ¿Qué significa esto? Una cosa es el tribunal en Asunción, un edificio gigantesco de 10 pisos, de más de 1 hectárea de superficie por piso, ¿verdad? Otra cosa es el departamento de Concepción. Cuando vos te vas al tribunal de Concepción, entras a un edificio de menor tamaño. Si te vas a J. Augusto Saldívar, entras en una casa. Si te vas a Lambaré, entras en un departamento. O sea, las edificaciones, la demografía, la cantidad de funcionarios, la cantidad de abogados por ciudades, los riesgos que tienen hoy Ciudad del Este en términos de contagio respecto de los que están en Olimpo, por decir una tontería, te permiten a vos y a mí y a cualquiera en su sano juicio a sostener que no puede hablarse en términos absolutos. Cerrar todo porque se murió una persona es completamente insostenible, ¿verdad? Lo que sí se puede hacer es lo que está haciendo la Corte, mantener contacto directo con las dependencias del Ministerio de Salud, ir analizando los protocolos, continuar en la insistencia del cierre paulatino de 1 día, 2 días como mucho en fines de semana para las desinfecciones, el corte entre el turno de la mañana y la tarde para mantener las desinfecciones, el régimen de cuadrillas, un funcionario entra, otro no y después se rota, abogados de mañana y de tarde. Nos avisaron además que de 5 ya van a pasar a 18 a las ciudades donde el expediente electrónico va a estar funcionando de manera plena. A finales del año se espera que funcionen las 3 salas de la Corte y a comienzos del año que viene el funcionamiento sería prácticamente total en todo lo que sea la Corte Suprema para después pasar a segunda instancia. O sea, hay un montón de cosas que pueden hacerse aprovechando la coyuntura para hacer un desarrollo tecnológico de muchísima mayor envergadura. Entonces, eso que dice Porfirio Ocholaki es insostenible. Eso no es que nosotros no estemos primando la vida, no pasa por ahí en absoluto. Hay un montón de valores en juego. O sea, anda a preguntarle cómo es la vida a una persona que discute su libertad en la cárcel, o a una persona cuya vida depende de cobrar su crédito. O sea, todos los conflictos de las personas son importantes en mayor o menor medida, y un poder del Estado que tiene exclusiva y exclusivamente el poder jurisdiccional como es el judicial, no puede cerrarse al público bajo ningún punto de vista. Entonces, lo que el ministro de la Corte está diciendo en radio, lo que está avisando en sus comentarios con los gremios, es en este momento lo más prudente, ir analizando día a día, reuniones periódicas con salud, tienen un departamento interno de vigilancia, tienen un régimen de auditoría, tienen un control interno y estadístico de sus contagios, tienen protocolos funcionando. Fue noticia pública el comportamiento de la abogacía y de la escribanía en ir a los poderes judiciales en términos ejemplares,
O sea, yo no puedo decirte bajo ningún punto de vista que lo que sostiene Porfirio Acholaski sea sostenible, todo lo contrario. Entonces, la postura del gremio es esta, y no solamente la nuestra, sino la de todos los gremios con los que hablamos, que son más de 23, en conversaciones periódicas con la Corte, conversaciones inclusive que acabamos de incluir con la Dirección General de los Registros Públicos. La propia directora Lourdes se reunió con nosotros, están las mismas, los protocolos funcionando, el régimen de cuadrillas, los horarios nocturnos, diurnos y vespertinos, el régimen de fumigaciones, la atención, o sea, todo eso se está dando con un esquema virtual que antes nunca tuvimos. Entonces nuestra opción es seguir trabajando sobre la optimización tecnológica de la atención por un lado, y el régimen que respeta lo que nos dice salud: distanciamiento, cuidados, lavados de manos, mascarillas, barbijos, el régimen de turno, no aglomeración, ventanas aireadas, tribunales abiertos, o sea, todo eso. Esa es la cuestión ahora mismo, Marco. Sí, definitivamente estuvimos recién en conversación con con la directora de Recursos Humanos del Poder Judicial, Silvana González, y decía, esa presentación es inviable, decía ella. Sí, hasta podemos ver la posibilidad de bajar la cantidad de funcionarios, rotar con los jueces o los actuarios, pero cerrar el Poder Judicial para ella es inviable, y decía algo muy importante: no es como que cerrar y tirarle un insecticida al Poder Judicial y con eso se soluciona el tema, ¿verdad? Es muy importante lo que nos acaba de decir antes de entrar en contacto contigo la directora de Recursos Humanos del Poder Judicial. Creo que incluso, a ver, un poco yendo a favor de la postura y la tesitura del Colegio de Abogados y de los profesionales abogados que trabajan día a día en el Poder Judicial. Entiendo, no, perfectamente, coincido contigo, o sea, te voy a explicar más, o sea, te voy a dar más sentido común a lo que te digo. Tenemos fallecidos en diferentes ciudades, no van a estar cerrando las ciudades, y no porque no las cerremos no es que no nos importe la vida, no pasa por ahí, ¿verdad? Lo que te estamos diciendo es que, en definitiva, el Poder Judicial, como cualquier otro poder del Estado, que tienen y son los únicos capaces de atender y generar servicios de justicia de manera exclusiva y excluyente, no pueden cerrarse porque nadie más te puede dar esos servicios. Vamos a suponer que fallezca un par de personas, o una persona o varias personas en ESAP. Vamos a cerrar eso y no va a tener agua el resto del país. Sí. No, por 15 días, o sea, no es sostenible eso. Eso que dice Porfiria no resiste a la lógica, no es razonable, no es viable, como te decía la directora, no tiene sentido común en absoluto. Cualquier persona que está con temor en el ejercicio de sus funciones tiene siempre las opciones de manejarse en un régimen de cuadrillas, de manejarse con el sistema que está dándonos hoy la salud para movernos en toda la República y en todo el mundo, con cuidado, con distanciamiento, sin atender las personas, con los barbijos, con esto, con los otros, con el régimen de desinfecciones. Así mismo. Y si aún así seguís teniendo miedo, y bueno, y renuncia vos a tu trabajo y andate a un trabajo donde eso no ocurra, o dedicate a otra cosa. Pero lo que te quiero decir es que no se puede sostener el cierre definitivo, ni por 15, ni por 12, ni por 10, ni por ningún día en los horarios de atención. Claro, y a eso agregarle que igual cobran su salario. Exacto, no, ella sabes cómo funciona, ¿verdad? Yo no tengo que explicar mucho más esto es un hecho público, notorio, cíclico, histórico de cómo funciona ese sindicato, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer eso. Imagínate que el propio Poder Legislativo acaba de hacer la derogación de la feria judicial para el año 2021. O sea, en enero la actividad no va a parar porque hay... Que esperemos que esa derogación sea eterna, porque realmente la feria judicial no tiene ningún sentido, porque se cierra un poder del Estado durante un mes, pero absolutamente es absurdo, ¿verdad? No tiene un razonamiento lógico. Incluso compartíamos en una entrevista que le decíamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el actual presidente de la Corte decía, sí, para mí tampoco tiene sentido y debería de desaparecer. Deberíamos de trabajar
al respecto, doctor? En realidad, desde los gremios, desde los profesionales independientes, desde todo, ¿verdad? O sea, porque incluso la feria es utilizada por muchos funcionarios para venir durante enero y otra vez salen en febrero, en junio, en marzo, y eso hace más lento aún la justicia. O sea, es lo que yo particularmente opino, ¿verdad? No, pero es tal cual, Marcos. Nosotros hicimos una vez un trabajo con un equipo de alumnos en una maestría sobre ese asunto. Y si vos te pones a pensar, cada año tiene 50 semanas, como mucho, de 5 días hábiles. Entonces, todos los trabajos, todos los años, las personas no trabajan 365 días, trabajan 250 más. Sí. Si vos a esos 250 le restás los 20 o 30 días o 25 días hábiles que tiene una feria, trabaja 225. Y si vos comparás los 225, vos dividís entre 6, ¿verdad? Que son las horas realmente que trabajan estas personas. Los días otra vez son menores en su atención al público. Sí. O sea, en rigor se está trabajando al 50%. Cuando vos hablas de las ferias, los penalistas te dicen, no, eso vos decís porque sos civilista nomás. Porque la feria no le afecta a los penalistas, ¿verdad? Las cuestiones importantes en términos de libertad, de corpus y otras cosas, No, pero todas se mantienen abiertas, ¿verdad? Igual que yo que creo que me creo particularmente penalista, igual me molesta y afecta muchísimo, ¿verdad? Porque después cuando en marzo mucho. uno se va y quiere ver un expediente, justo el que llevaba o el que atiende el expediente está de feria en marzo o en abril o en junio cuando hay vacaciones de invierno, ¿verdad? Entonces, al final la feria es eterna, ¿verdad? Así mismo es, porque la feria no se aprovecha para la vacación, sino que se suma a la vacación. Sí, así mismo. Así como Y a eso, a ese es estudio viable. que vos hiciste, yo una vez le agregué, y no es que quiera copiar ni mucho menos tu estudio, doctor, ¿verdad? Le agregué los 20 días de permisos particulares y los 30 de salud que tienen los funcionarios, ¿verdad? No, y restarle los feriados, y restar el puente Sí, en la Semana Santa, y sí, restar esto. O sea, en rigor, hay gente que está trabajando, sin mentirte, 120 días hábiles en términos netos sí, al año, con el salario que paga el doble. sí, sí, Y sí. esta no es una apreciación académica nomás. Esto te lo dice cualquier economista que tiene hoy estudio de campo sobre el promedio de los servicios públicos y de los servicios privados en términos salariales. Y el servicio público cobra el doble. Sí. Entonces Sí. no es un tema baladí, es un tema real. Y no se puede, honestamente te digo, cerrar el Poder Judicial en ese tipo de condiciones, o sea, en términos absolutos. Vamos a cerrar todo 15 días. Doctor, No ya resiste. que nos dijiste que sos civilista, ¿verdad? Y vamos a aprovechar por tu carácter de profesor. Te quiero hacer una consulta así breve nomás para no robarte más tiempo. A ver un poco, la medida cautelar autónoma, ¿existe en el proceso civil? Nosotros tenemos medidas cautelares en el proceso civil. Sí, Y las medidas cautelares funcionan, en términos generales, como cualquier tipo de solicitud que uno le hace a un juez para mantener una situación jurídica determinada en el mismo estado antes del dictado de una sentencia. sí, La naturaleza cautelar de estas medidas supone eso, supone la cautela, o sea, supone el cuidado de la situación en su mantenimiento en el tiempo hasta tanto se discuta y se obtenga una sentencia que te dé o no la razón. sí, Lo que el derecho protege con las medidas cautelares es justamente el derecho en sí, porque el día de mañana si vos ganás un pleito después de un par de meses, después de un par de años, para el día que obtengas la sentencia, si la situación cambió, termina completamente insustancial. categórico. O sea, las casas se vendieron, los terrenos se vendieron, las motos desaparecieron, si las cuentas se vaciaron, si no hubiesen embargos, si no hubiesen secuestros, si no hubiesen innovaciones, si no hubiesen anotaciones de litis, si no hubiesen un montón de cosas,
las situaciones cambiarían durante el tiempo que duren los juicios. Las medidas cautelares lo que apuntan es, en términos genéricos, a mantener el estado de cosas. Y en el proceso civil, al igual que en lo penal, la diferencia solamente es que el derecho protegido es eminentemente patrimonial. O sea, siempre versa sobre un interés económico privado que puede pasar por dinero, puede pasar por bienes, puede pasar por derechos sobre propiedades o cosas, o derechos en expectativa, y a veces incluso en situaciones que tienen que ver de carácter familiar. Pero en definitiva tenemos nosotros medidas cautelares al igual que el resto del derecho, y los presupuestos para que las den o no son las mismas. ¿Estas medidas cautelares necesariamente se tienen que hacer dentro del juicio o uno puede iniciar por una medida cautelar para después ir a un juicio? Nosotros podemos hacer un pedido de medidas cautelares, pero siempre se hace con orden judicial. No hay ni una sola posibilidad de que una medida cautelar proceda sin orden judicial. Sí, no, eso es categórico, pero no, o sea, yo todavía no inicié un juicio ordinario, un juicio ordinario, y quiero cautelar o cuidar, como bien dijiste, una situación. ¿Le puedo solicitar de entrada a un juez civil una medida cautelar autónoma? No, autónoma en ese sentido no. Hay un montón de medidas que se pueden considerar procedimientos por separado al resto de las cosas. Por ejemplo, vamos a suponer que vos tengas hoy participación en una sociedad, pero de participaciones pequeñas. Entonces vos te das cuenta que al ser una parte minoritaria prácticamente no tomás ningún tipo de decisiones y estás dándote cuenta que la mayoría está tomando las decisiones en contra de los objetivos del estatuto, los objetivos sociales, los fines que se suponen, esto que lo otro. Vos podés hoy civilmente, desde el Código Civil, por medio de procedimientos civiles, pedir, por ejemplo, la intervención de esa sociedad o podés pedir la administración de ciertas cosas. Todo ese tipo de solicitudes son, en definitiva, cautelares. Pero no se piden en abstracto, se piden para algo. O sea, se piden para cumplir los fines sociales, o se piden para precautelar los derechos de una minoría, o se piden para proteger un crédito, o se piden para evitar el vaciamiento, o se piden para... O sea, siempre tienen un derecho de fondo que va ligado, ¿verdad? Yo sé que ustedes son muy cuidadosos, doctor, en opinar sobre algo que no tengan a mano, ¿verdad? Pero una situación, ¿por qué te estamos preguntando así, como vos estás diciendo, incluso en abstracto, ¿verdad? Hay una situación que surgió ayer. El MADES, el Ministerio del Ambiente, solicitó una medida cautelar que a ellos definieron como medida cautelar autónoma a un juez civil de la circunscripción judicial de Luque, solicitando el cierre definitivo de una empresa, de una industria que, según los informes técnicos, es la culpable de la contaminación de la Laguna Cerro. Y el juez rechaza esa medida cautelar, la solicitud de la medida cautelar desestima porque dice, ustedes tienen que tener primeramente un juicio ordinario y dentro de ese juicio solicitar esta medida. Entiendo. Acá lo que puede ocurrir es, sin perjuicio que yo no leí el tenor de cómo presentó esto, no el MADES. Lo que sí leí es la noticia. Sí. Cuando fue entrevistado el juez Sanabria, si no me equivoco el apellido, había dicho que no se reúnen los requisitos de dos artículos en el Código Procesal Civil. Sí. Uno de los que citó, el 691, refiere a la oportunidad en la que se piden, y otro de los que citó, el 693, refiere a los presupuestos. Sí. Si menciona esos dos artículos, estamos en problema de parte de MADES, posiblemente. Sí. ¿Por qué te digo? Porque si menciona el primero en términos de oportunidad, las medidas cautelares en lo civil, por supuesto, únicamente pueden solicitarse o antes o después de deducida una demanda, salvo que la ley te autorice a hacerlo antes. Si la ley de MADES, que honestamente no la conozco en detalle, autoriza el pedido antes, se equivoca el juez. Si no lo autoriza, se equivoca MADES. Si se puede hacer después, es porque la demanda existe. Si no existe la demanda, se equivoca MADES. Si existió la demanda, se equivocó el juez. Okay. Digamos, eso se mide según el hecho. Perfecto. Clarísimo, doctor. Bien. Clarísimo.
Así es, señor. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por tu tiempo y bueno, vamos a seguir conversando con respecto a esto que nos aqueja y nos preocupa a nosotros, que es la suspensión total del Poder Judicial. Gracias, doctor. Te agradezco mucho, Marco, por el espacio. Cuídense. Un abrazo. Abrazo, igual. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Estuvimos así en comunicación con el abogado doctor Manuel